Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ángel Regalado del primero BI. Le voy a hablar sobre la globalización de las empresas y cómo disminuimos la falta de valores y hábitos de convivencia. Primeramente voy a hablar de un punto, que son el crecimiento de las empresas a nivel mundial. Crecimiento viene de la palabra crece y miento, que significa del crecer o generar nuevos ingresos buscado en el internet, buscado en libros del Ministerio de Educación. Bueno, las empresas a nivel mundial tienen que tener en cuenta siguientes factores que son los factores internos que se debe al país. Por ejemplo, la empresa de McDonald's es una empresa que está en Estados Unidos y tiene factores internos que son adecuadamente para poder que la empresa se siga multiplicando en el nuevo país. Por ejemplo, en Los Ángeles hay empresas de McDonald's que son inmensamente grandes, pero además tienen sus medidas y restricciones que ayudan a promover diferentes tipos de empresas a nivel interno, o sea, del país. Por ejemplo, tienen la comida muy buena, hacen la mejoración de los productos, mejoran la calidad de sus exportaciones, buscan la mejor calidad por ejemplo, en carnes, en pan, en vegetales, para mejorar y que los clientes estén satisfechos. Los factores externos son los que ayudan a promover y a crecer las empresas a nivel mundial. Por ejemplo, la empresa de McDonald's es la empresa que está a nivel mundial. Por ejemplo, en el Ecuador hay la empresa de McDonald's, pero además nosotros tenemos que saber algo importante. Para adquirir los derechos de la marca tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que son el color, el traje de los empleados, la mascota y además tenemos que tener en cuenta la calidad del producto y la maquinaria. Vamos a tomar en cuenta el color. Por ejemplo, si el color de la empresa de McDonald's es amarillo, tiene que ser el mismo color, no se puede alterar, porque no podríamos adquirir los derechos y no podríamos obtener la empresa en el país. Tenemos que tener en cuenta también que los uniformes deben ser iguales tal y como se maneje. Por ejemplo, en fechas festivas como Halloween, Día de Muertos, Navidad, debemos tener en cuenta todo eso porque si no, la empresa no va a adquirir y no, la gente no va a poder reconocer, digamos, en días festivos. En Navidad tienen que usar, por ejemplo, si la gente de Estados Unidos, de la empresa de McDonald's, adquiere, digamos, gorras, todo eso, tienen que utilizar los empleados de los diferentes países. Otro factor que también es los factores de riesgo. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, que son la ubicación, el país. Por ejemplo, la ubicación puede que se encuentre en un lugar remoto del mundo o el país que no sea poco desarrollado. Por ejemplo, si un país no es poco desarrollado, la empresa central tiene que apoyar a ese país para que la empresa salga adelante. Y, por ejemplo, ayudando en maquinaria, en productos, en todo lo que es necesario para que la empresa se produzca y se siga reconociendo en ese país. El factor de riesgo es por ejemplo, un desastre natural. Por ejemplo, no podemos poner la empresa en un país donde haya muchos desastres naturales. Por ejemplo, si hay tormentas, hay algún tipo de cosa, no puede ponerse la empresa porque no se puede desarrollar. Otro factor que influye mucho es la economía interna del país. Por ejemplo, si la empresa de McDonald's se pone en un país que hay las guerras o no hay tantos recursos, la empresa no va a crecer porque no va a tener los suficientes ingresos que debe tener el país para poder generar ingresos a la empresa y poder pagar sus impuestos, sus trabajos y su mano de obra que cada uno de los empleados tiene. Otro ejemplo sería de la empresa de KFC. Esta empresa es muy reconocida, aunque aquí en Ecuador se conoce KFC, en otros países se les conoce como Kentucky Fried Chicken. Bueno, el KFC es aprobado aquí en el Ecuador, pero algunas empresas como en Argentina, en Chile, lo dicen de otra manera. Pero igual tienen que tener su calidad de producto, sus colores, sus letras, el tipo de letra. Por ejemplo, si una empresa tiene título en cursiva, tiene que tenerlo mismo en cursiva. Otro tema que es muy importante es la maquinaria. La maquinaria para producir productos. Por ejemplo, si una maquinaria de carne no está funcionando bien o no es de buena calidad, no va a poder crecer, no va a poder ser la misma sensación que se siente en un país desarrollado.
porque tiene que tener una calidad buena la máquina para que salga su misma consistencia de sabor, olor y la misma consistencia. Bueno, ahorita vamos a hablar del segundo punto, que es los valores. Los valores son muy importantes porque para que la empresa se pueda desarrollar a nivel mundial. La honestidad es un valor sumamente importante porque hay gente o empleados de la misma empresa que se roban el dinero que la empresa ingresa para sus bienes, para maquinaria, para algún tipo de esas cosas, etc. El respeto. Si no hay respeto entre los empleados, no puede la empresa crecer porque estarían manejando súper mal la empresa, no conseguirían respeto de los mismos clientes, si no respetamos a los clientes, sucesivamente. La tolerancia. La tolerancia en las empresas se ha visto frecuentemente afectado durante la pandemia. Esto se debe a que la gente ya no consume porque piensa que se van a contagiar. Por eso nosotros debemos, dejar ese miedo atrás y ir poco a poco acercándonos a las empresas de comida, restaurantes, para que ellos mismos también tengan su crecimiento, por ejemplo, a nivel mundial. Los hábitos de convivencia. Los hábitos de convivencia pueden ser los de bioseguridad. Si la empresa no tiene los términos de bioseguridad, como por ejemplo el lavado de manos, tiene que tener una empresa los baños siempre limpios, con frecuente limpiado por 30 minutos. Puede ser, tiene que tener gel, el jabón, alcohol y agua limpia. Y que además también otro término que debe estar presente es el gel. El uso del gel tiene, por ejemplo, si una empresa es grande, con razón tienen que poner en una esquina, en otra esquina de gel para que los clientes se laven, se desinfecten las manos. El uso de mascarilla. El uso de mascarilla es muy importante. Para poder entrar al restaurante debemos tener en cuenta el uso de mascarilla. Si algún cliente no tiene la mascarilla, no lo puede dejar entrar porque tiene que tener. Y además, la empresa de comida tiene que tener en cuenta lo siguiente: utilizar una funda para que los clientes guarden su mascarilla para que no se propague el virus en el aire y que eso se contenga. Y al momento de que ellos ya acaben de comer, sacan, ponen la mascarilla y ha quedado totalmente, y tienen que desinfectar las bancas. La desinfección. La desinfección es muy importante porque tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si alguna empresa tiene ingresos muy buenos, por ejemplo, puede utilizar un túnel de desinfección. Los clientes entran al restaurante y ellos se desinfectan con amonio, alcohol, lo que sea. Pero un miembro de la compañía tiene que estar con su alcohol, con su termómetro para poder tomar la temperatura de la gente. Bueno, licenciada, ese fue el tema que quise poner. Gracias.